Muchísimas personas creen que para empezar un camino espiritual necesitan saber más, entender más o hacer cosas complejas y no. A veces el nuevo humano empieza a nacer en ti a través de hábitos muy simples que cambian por completo tu energía y tu forma de vivir. Quiero empezar este video diciendo algo que no siempre se dice en el mundo espiritual. El camino del nuevo humano no comienza en un retiro de 7 días, no comienza cuando tengas suficiente dinero para el programa correcto, no comienza cuando hayas resuelto primero todo lo que el ego considera pendiente, no comienza cuando estés lista, comienza ahora, hoy, con lo que tienes, desde donde estás, y comienza exactamente de la misma manera en que comienza cualquier cambio real en la vida del ser humano, con un hábito pequeño, sostenido, que con el tiempo reorganiza desde adentro la manera en que el ser opera. Nada más, nada menos. Los 3 hábitos que voy a compartir contigo hoy no requieren experiencia espiritual previa, no requieren conocer la diferencia entre un chakra o un centro de luz. No requieren haber leído ningún libro, hecho ningún curso ni recibido ninguna activación. Requieren solo una cosa, la disposición de hacer algo diferente durante 5 o 10 minutos al día, todos los días durante suficiente tiempo para que el campo empiece a responder. Eso es todo. Y es lo que en ese campo se produce cuando esos hábitos se sostienen con consistencia. Eso es lo extraordinario. Así que vamos a ir con estos 3 hábitos en este video. Te invito a que te abras a recibir todo lo que este contenido tiene para ti. Escucha estos 3 hábitos en su totalidad. Puede ser que alguno resuene contigo, puede ser que no definitivamente, pero al escucharlo te surja algo que es una derivada de ello, y eso es escuchar tu corazón, y eso es la clave más importante de todo lo que estamos entregando aquí en Caminar en Conciencia. Te invito a que, además de abrirte a recibir todo lo que hay aquí para ti, llegues hasta el final. Es una clave de conciencia. No sabes si se completa el puzzle si no llegas hasta el final. Necesitas completarlo completo. Aunque suene redundante, llegar hasta el final es clave. Así que te invito a ver este contenido en su totalidad. Vamos por ello, vamos por los 3 hábitos. Quédate hasta el final. Bienvenidos, corazones conscientes. Soy Claudia Orellana Monsalve, fundadora y creadora de Caminar en Conciencia, escuela de sabiduría y creadora del método Reconfiguración Cuántica Corazón Diamante. Llevamos más de 15 años, más de una década acompañando procesos reales de evolución de conciencia. Estamos en el camino del amor con el ser integrado, cuerpo, ego, alma y espíritu, vivido en lo cotidiano, en el día a día, con soberanía, con presencia, con verdad y gentileza. En esta escuela creemos, y lo hemos visto verificado en personas reales durante más de esta década, que la transformación espiritual genuina no ocurre principalmente en los momentos extraordinarios. Realmente ocurre en lo ordinario, en la consistencia de pequeños actos cotidianos que con el tiempo reorganizan el campo desde adentro, y eso es exactamente lo que vamos a trabajar hoy. Si después de este video sientes el llamado a ir más profundo, te invito a explorar nuestros programas. El enlace va a estar en la descripción, así que mientras te quedas aquí viendo todo este video para ver qué hay aquí para ti. Vamos a ir con este contenido. Antes de entrar en los 3 hábitos, quiero nombrar algo que creo que vale la pena decir. El mundo espiritual tiene un problema específico que afecta a muchas personas que genuinamente quieren caminar este proceso. La tendencia a presentar el camino espiritual como algo que requiere condiciones extraordinarias para comenzar. No es así. Cierto nivel de preparación,
Tampoco. ¿Cierta cantidad de conocimiento? No. ¿Cierta disposición económica? Tampoco. ¿Cierta etapa de la vida? ¿Solo para los mayores? No. ¿Cierto tipo de experiencia previa? No. Y aunque es verdad que hay niveles del camino del ser que requieren preparación real y proceso estructurado, y eso lo sostengo completamente, también es verdad que hay una entrada al camino que no tiene ninguno de estos requisitos. Una entrada que está disponible para cualquier persona que tenga la disposición de hacer algo diferente con su atención durante unos minutos al día. Los 3 hábitos que voy a darte hoy son esa entrada. No son el camino completo, son una puerta. La puerta que no requiere que hayas leído todos los libros espirituales, recibido todas las activaciones o tener resuelta toda la psicología personal antes de cruzarla. La puerta requiere solo ser cruzada con honestidad, con consistencia, con disposición de empezar desde donde estás. Solo requiere algo que es totalmente gratuito para ti, tu tiempo, por 5 a 10 minutos. Vamos a ir revisando cada hábito que te voy a proponer. El primero es el más simple de los 3 y el que más directamente trabaja con el campo del corazón energético. La pausa sagrada. Una pausa de corazón. Es exactamente lo que suena. Una pausa consciente de 3 a 5 minutos en la que llevas toda tu atención al centro de tu pecho, a tu corazón y respiras desde ahí con conciencia. Nada más, sin visualización compleja, sin un mantra que repetir, sin una postura especial, sin necesitar saber nada sobre centros de luz, anatomía energética, solo una pausa sagrada. Atención en el centro de tu pecho, en tu corazón energético y respirar con calma, con presencia. ¿Por qué funciona? El 4º centro de luz, el corazón energético, tiene una característica específica que lo hace especialmente sensible a la atención consciente. A diferencia de otros centros que requieren trabajo más elaborado para responder, el corazón energético comienza a generar mayor coherencia en el campo personal y colectivo simplemente cuando la atención se orienta hacia él con una intención genuina. La ciencia del corazón, el campo de investigación que el HeartMath Institute ha realizado, entre otros, para mí es el que más me gusta, ha documentado que cuando una persona orienta su atención al área, solo al área del corazón físico, con emociones positivas, el campo electromagnético del corazón entra en un estado de coherencia que tiene efectos medibles en el sistema nervioso, en la toma de decisiones y en la calidad de la interacción con el entorno. Desde la perspectiva del trabajo con el cuerpo de luz que enseñamos en Caminar en Conciencia, eso es el reflejo físico de algo más sutil, la activación del corazón energético comenzando a operar con mayor coherencia. 3 minutos al día de pausa sagrada con el corazón energético con consistencia producen cambios en el campo que se empiezan a notar en pocas semanas, no en años. ¿Cómo se hace exactamente? No necesitas un espacio especial. Puedes hacerlo sentada en tu silla de trabajo, en el transporte público, lavando los platos, en tu cama antes de dormir. Puede ser donde sea que estés, donde sea que te toque. Yo lo que propongo es que pongas una alarma en tu dispositivo móvil, en tu celular, y que diga pausa sagrada. En ese momento que suena esa alarma para ti, detente literalmente. Deja todo lo que estás haciendo por 3 minutos. Paso 2, pon tu mano en el centro del pecho, si es posible. Si no es posible físicamente, lleva la atención a ese espacio internamente y respira. Es el paso 3, de manera consciente, más lenta de lo habitual, más profunda de lo habitual, sin forzar, sin contar, solo más lenta. Paso 4. Con cada inhalación, imagina cómo el aire entra. Pon la intención solo al aire.
cómo entra directamente a tu pecho, no a los pulmones solamente, sino al espacio que está justo en el centro. Con cada exhalación, deja que ese espacio se expanda ligeramente. Paso 5. En el último minuto, introduce una sola emoción genuina, no fingida desde ese centro. Puede ser gratitud por algo concreto y real, puede ser amor hacia una persona específica, puede ser una sensación de paz, aunque sea pequeña. Eso es todo. Puedes también ocupar una imagen de amor de tu vida real. El momento en que viste nacer a tu hijo, el momento que lo viste caminar por primera vez, algo que te traiga esa energía amorosa rica, ese recuerdo que te inunda. 3 a 5 minutos, 3 veces al día, si es posible, siempre al menos una. Lo que se produce con el tiempo y sobre todo las primeras semanas, la mayoría de las personas nota principalmente que les resulta difícil detenerse. Sin embargo, eso sucede porque la mente quiere seguir con lo que estaba haciendo. El hábito de la velocidad resiste la pausa. Esa resistencia es información. Es el ego registrando que algo está cambiando en la forma en que el ser asigna su atención. La segunda y tercera semana, la pausa empieza a sentirse diferente. Hay algo en el centro del pecho que comienza a responder, una sensación de calor, de apertura, de presencia, que antes no estaba disponible con esa facilidad. El primer mes y más allá, la coherencia del campo del corazón empieza a tener impacto en la vida cotidiana. Las reacciones son menos automáticas, las decisiones tienen un matiz diferente, las relaciones empiezan a sentir el campo de un corazón que opera con mucho mayor coherencia. No de manera perfecta, obvio, de manera mucho más presente. Y ese cambio es dramático, de manera real y progresiva. Así que sí, se produce un cambio con una pausa sagrada con conciencia en el corazón. Vamos por el segundo hábito. Es el que más directamente trabaja con la integración del ego, la dimensión de tu ser que más resistencia presenta en el camino del nuevo humano. Esto yo lo llamo la observación. Observación sin fusión. Es la práctica de aprender a observar lo que ocurre dentro del campo personal. Emociones, pensamientos, reacciones, impulsos. Sin identificarte, al menos completamente con ello. Sin fusionarte, sin estar ahí todo mezclado. Observar sin meterte dentro de ello. Hay una diferencia fundamental entre sentir rabia y ser la rabia. Y creo que muchos aquí pueden decirme que conocen esa diferencia. Entre tener miedo y ser el miedo. Entre observar que el ego quiere reaccionar y ser el ego que reacciona. Esa diferencia, que suena sutil, es en realidad uno de los cambios más profundos que el camino del ser produce en la experiencia cotidiana del ser humano. Y se desarrolla con una práctica muy simple, porque funciona en la anatomía del ser que enseñamos en Caminar en Conciencia. El ego es una de las 4 dimensiones del ser, cuerpo, ego, alma y espíritu son las 4 y tiene una función real y necesaria. El problema no es tener ego, el problema es cuando el ser se identifica completamente con el ego como si solo fuéramos ego, cuando el ego pasa de ser una dimensión del ser a ser toda la identidad del ser. En ese estado, cada reacción del ego es vivida como la realidad completa. Cada emoción que el ego experimenta es experimentada como la verdad del momento. Cada impulso del ego es ejecutado sin el espacio de conciencia que permitiría al ser integrado elegir una respuesta diferente. La observación, sin fusionarte con lo que está sucediendo, crea ese espacio. No de manera inmediata. No en todos los momentos. Sí, progresivamente, con la práctica sostenida, el ser empieza a tener un instante, luego 2, luego más, entre el estímulo y la reacción. Ese instante es exactamente donde opera el camino del ser integrado. Cuando se hace exactamente esto, este hábito no requiere tiempo separado de tu vida. Se practica en el flujo de la vida cotidiana. Elige un contexto específico donde
practicarlo durante las primeras 2 semanas. Tú lo eliges, no es que tiene que ser un momento que yo te diga o que alguien más te lo diga por protocolo. No trates de aplicarlo a toda tu vida de golpe, elige un contexto. Las conversaciones con una persona específica que suele activarte o ponerte reactivo o reactiva, o las reuniones de trabajo o los momentos en que estás conduciendo. En ese contexto, cuando notes que algo en ti se está activando, una emoción, una reacción, un impulso, haz una sola cosa antes de actuar. Nómbralo internamente, no en voz alta, internamente. Hacia adentro, hay rabia aquí, hay miedo aquí. El ego quiere defenderse aquí. Eso es todo en el inicio, solo nombrarlo, evidenciarlo. Cuando lo nombras, haces algo muy específico. Activa una parte de la conciencia que puede observar lo que está ocurriendo en lugar de solo vivirlo desde adentro. Esa parte observadora es la que en el camino del ser llamamos la conciencia testigo y es el primer movimiento hacia la soberanía interior real. Con el tiempo, el que tú nombres lo que está sucediendo va seguido de una pausa y la pausa va seguida de una elección más consciente sobre cómo responder. Todo comienza con el nombrar. Son 2 segundos, un nombre interno, una fracción de espacio entre el estímulo y la respuesta. Aquí parece que me incomodé. Esto me perturbó. Es un diálogo interno. Eso es el hábito 2. Lo que produce con el tiempo es que la primera semana la mayoría de las personas se da cuenta de que solo puede nombrar lo que está ocurriendo después de que ya reaccionó. El ego fue más rápido que la conciencia testigo. Eso está bien. La conciencia de haber reaccionado desde el ego, aunque sea retrospectiva, ya es información útil y ya es práctica. La segunda y tercera semana, el nombramiento empieza a ocurrir durante la reacción, no solo después. Hay un instante donde algo dice, ¡uy, hay rabia aquí!, incluso mientras la rabia ya está activa. El primer mes y más allá, ese instante de conciencia testigo empieza a crear un espacio real. El ser empieza a tener la experiencia, aunque sea en algunos momentos. Observar el ego en lugar de ser el ego, ese es el cambio. Y ese cambio pequeño en apariencia es enorme en impacto. Es uno de los fundamentos del camino del ser integrado y es un hábito que si lo incorporas consistentemente, te aseguro va a cambiar la forma en que estás percibiendo las cosas en la vida. Vamos con el hábito 3. El hábito 3 es el que más directamente conecta al ser con su función como nuevo humano en la nueva tierra. Lo llamo el acto de campo. Es un nuevo nombre que adquirí para contártelo aquí en este video, porque en realidad no le tenía un nombre. Y entonces dije yo, bueno, necesito un nombre para poder comentártelo. Pero el nombre que más me acomodó fue un acto de campo con el campo colectivo. Es la práctica de realizar cada día al menos un acto consciente, por pequeño que sea, cuya única intención es contribuir al campo colectivo sin agenda egoica, sin retorno esperado, sin reconocimiento buscado, sin que sirva para construir una narrativa sobre quién eres espiritualmente. Un acto limpio, orientado al campo colectivo, sin ego en la motivación. ¿Por qué funciona esto? Porque es parte de lo que el propósito a nivel humanidad nos está impulsando. El nuevo humano, cuando hablamos de propósitos en un video anterior, el propósito de presencia y el propósito de irradiación van a estar aquí en estos actos hacia el campo colectivo. Es la práctica que entrena ambos simultáneamente. Cuando el ser realiza un acto genuinamente orientado al campo, sin la contaminación del ego buscando retorno, varias cosas ocurren en el campo energético colectivo. El centro del corazón se abre más de lo que se abre en condiciones ordinarias porque el amor no busca retorno.
es la frecuencia más alta del corazón que el corazón puede generar cuando lo haces en forma desinteresada. El campo del ego se afloja porque el ego, que siempre quiere algo a cambio, es momentáneamente desplazado del centro por una motivación mucho más pura. Y la frecuencia que el ser irradia en ese momento es registrada por la red crística como una contribución real al campo colectivo. No de manera grandiosa, de manera acumulativa. Un acto de campo colectivo al día, durante 30 días, produce un efecto en el campo que es cualitativamente diferente a 30 días de práctica espiritual orientada principalmente al propio bienestar. ¿Cómo se hace exactamente? La condición del acto de campo hacia lo colectivo es una sola, que sea genuina y desinteresada. Y eso solamente es así. Y para hacerlo real, tienes que hacerlo real. No tiene que tener una agenda, no tiene que tener una intención de vuelta. No tiene que ser grande, tiene que ser solamente limpia. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos que quizás también ya estás realizando. Enviar mentalmente amor genuino a una persona con la que tienes dificultad. No para resolver la relación, no para que ella te quiera más, no para sentirte mejor con la situación, solo porque ese ser humano en su proceso merece amor. Aunque no te lo haya dado a ti o que no te lo hayas ganado desde una perspectiva, no se lo haya ganado esa persona desde la perspectiva del ego. Detenerte a escuchar completamente a alguien que necesita ser escuchado, ese es otro acto. Sin planear tu respuesta mientras hablas, sin convertir la conversación en una oportunidad para expresar tu propio mundo y universo, solo presencia completa al servicio de quien habla. Ese es un acto poderosísimo. Realizar una tarea que beneficia a otros sin mencionarlo, de manera totalmente anónima. Ordenar un espacio compartido sin que nadie lo sepa. Resolver algo para que alguien, sin esperar que lo note, detenerte frente a algo hermoso, un árbol, la luz en la tarde, el sonido de la lluvia, y en lugar de fotografiarlo para compartirlo, simplemente estar presente con ello. Recibir la frecuencia de la naturaleza y dejar que eso se integre en tu propio campo y desde ahí se irradie. Eso también es un acto hacia el campo, porque lo que integras en tu campo desde la presencia genuina lo irradias después al campo colectivo. La condición no es la forma del acto, es la pureza que motiva el que lo hagas. Y esa pureza que el ego nunca puede garantizar completamente, pero que el ser puede orientar conscientemente. Es exactamente lo que hace que el acto hacia el campo colectivo funcione. ¿Cómo verificar si es genuino? Hay una prueba simple para hacer si un acto tiene motivación genuina de campo colectivo o una motivación egoica encubierta. Pregúntate, ¿lo haría exactamente igual si nadie, incluyendo yo misma, se fuera a enterar de que lo hice? Si la respuesta es sí, entonces un acto de campo colectivo y va a irradiar y va a ser poderosísimo. Si la respuesta genera una duda, no estoy tan segura, igual quiero que me vean, a ver si el vecino está cerca, etc., el ego todavía está participando en la motivación. Eso significa que mejor no lo hagas. Significa que observa con honestidad desde dónde viene ese impulso, y esa observación en sí misma es la práctica del hábito 2. Lo que produce con el tiempo la primera semana de este tercer hábito es que la mayoría de las personas descubre que genuinamente desinteresado es más difícil de lo que parecía. Empiezas a darte cuenta que el ego siempre quiere algo, aunque sea la satisfacción de sentirse espiritual. Eso es información valiosa sobre la operación del ego en el propio campo. No es fracaso, es honestidad, y eso es tremendamente poderoso. La segunda y tercera semana comienza a aparecer momentos donde el acto es genuino, limpio, y te das cuenta después que lo hiciste, donde algo en el campo se abre de una manera que se siente diferente a la satisfacción egoica. Es mucho más silencioso, más profundo, más parecido a la irradiación que a la producción. El primer mes y más allá, el campo del ser empieza a tener acceso más frecuente a la frecuencia del amor sin objeto. El corazón se abre como una práctica de acto ya mucho más presente, y cotidianamente empiezas a tener actos con el campo colectivo.
Es una capacidad de irradiar que los demás comienzan a sentir, aunque no pueden nombrarlo en su presencia en el momento, pero empiezan a observarlo y empiezas a ser modelo para esas personas también, como una cadena de favores, empiezas a influir en cómo los otros también están reaccionando. Esa es la frecuencia del nuevo humano, comenzando a operar de manera sostenida e influyendo e irradiando esa energía sin que tengas realmente la intención de hacerlo. 3 hábitos simples. Quiero ser honesta sobre algo antes de cerrar. Simple no significa fácil y comenzar no significa sostener. El mayor obstáculo que veo en personas que empiezan estos hábitos no es la dificultad de los hábitos en sí mismo, es la inercia del ego que encuentra siempre una razón para no hacerlo hoy. Que hoy no hubo tiempo, que mañana empieza de verdad, que en realidad ya lo hace de cierta manera y no sé qué es, sin necesitar realmente un hábito formal. Que quizás estos 3 no son los correctos para él o ella, y eso lo he escuchado mucho. Esas son todas voces del ego, resistiéndote al cambio. Si no se te ocurrió ninguna otra mientras me estabas escuchando, estas 3, úsalas, practícalas y ve cómo te va con ella. Para mí son esenciales, son simples, no fáciles de obtener, pero simples. La práctica real no busca el momento perfecto, se hace en el momento que hay, imperfectamente, inconsistentemente al principio, con el ego resistiendo todo el camino. Y aún así, aunque sea imperfecta, aunque sea inconsistente, produce algo que la resistencia del ego no puede producir. Un campo que con el tiempo comienza a operar desde un centro diferente. Ese campo es el nuevo humano emergiendo, un hábito a la vez, un día a la vez. Así que siempre hay posibilidad. 3 hábitos. La pausa sagrada para que el corazón energético comience a operar con mayor coherencia, respirando conscientemente. La observación sin fusionarte con la experiencia que está ahí para que el ego comience a ser observado en lugar de solo vivido. Los actos de hacia el campo colectivo para que el ser empiece a operar desde un propósito de irradiación que es la frecuencia natural del nuevo humano. Ninguno requiere experiencia previa, ninguno requiere condiciones perfectas, ninguno requiere que el primero resuelvas todo lo que el ego considera pendiente. Requieren solo que empieces, requiere solo de ti. Hoy, con 5 minutos, con un momento de pausa, con un acto pequeño y limpio. Y mientras practicas esos hábitos empiezas a sentir que hay algo más profundo llamándote, que hay un proceso más estructurado que estos hábitos están abriendo. Ese llamado merece respuesta. En Caminar en Conciencia, ese proceso existe, podemos acompañarte en ello, hay diferentes alternativas, tenemos diferentes programas, puedes avanzar uniéndote al área de miembros aquí en el canal de YouTube, Corazón Diamante, incluye todas las clases, todas las canalizaciones. Puedes incorporarte al programa Reconfiguración Cuántica Corazón Diamante y ahí dar un salto cuántico de presencia con micro hábitos que vas a empezar a tomar para estar mucho más presente y nutrir el campo colectivo de una manera muy consistente gracias a la nueva estructura que Corazón Diamante es en tu ser. Así que te invito a que seas parte de nuestra escuela. Si es así, los enlaces están aquí en la descripción. Agenda una sesión de orientación totalmente gratuita para que alguien de mi equipo te cuente de qué se trata, si estás en el momento indicado o qué cosas te podemos ofrecer para que empieces a nutrirte cada vez más para ser el humano para la nueva humanidad. Porque ese es nuestro propósito. Ayudarte, acompañarte y colaborarte para que cada vez más seas ese ser humano con todo el potencial que viniste a ser para construir desde tu corazón la nueva humanidad y juntos en comunidad construyamos un campo colectivo cada vez más conectado al amor, a la luz, a la gentileza, a la verdad. De eso se trata todo esto. Estamos construyendo nueva humanidad y se construye desde nuestros corazones. Te dejo un gran abrazo, te felicito por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video.